Gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, vamos a aprovechar el tiempo. Quiero compartir un poquito hoy, pues, para todos los hermanos que están por aquí en el grupo de nosotros y los hermanos que se hayan añadido por ahí de otros lugares, se han querido participar. Hoy quería compartir un poquito sobre la trascendencia de la fiesta de la Pascua y el significado que tiene para nosotros y cómo está conectado esto muy fuerte con la crucifixión, la resurrección de Jesucristo. Y eso queríamos ondear hoy un poquito. Es un tema bastante extenso, pero quiero hoy simplificarlo y dar pues como las pautas más relevantes a todo este tema, que es sumamente importante. La mayoría de los cristianos hoy en día no saben cuándo Jesucristo fue crucificado, sino que ni cuándo ha resucitado. Bueno, dicen al tercer día, el domingo, y bueno, y han guardado un poco quizás la ignorancia heredada desde el catolicismo, desde el engaño. Entonces, bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Antes de orar, perdón, si usted tiene unos minutos, bueno, al final los vamos a dar, pero es bueno que prepare hoy el pan y el vino. ¿Ok? Si tiene cualquier vino, zumo de uva, lo que usted tenga, pan, galleta, no sé, cualquier cosita, usted prepare el pan y el vino, el cual es muy importante ser partícipes de esto. Bueno, Padre, te damos gracias en esta noche, glorificamos tu nombre, Señor, noche ya en Europa, Padre, quizás día en otras naciones, Señor, y te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, te damos gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en este tiempo, Padre, eres digno, Señor, de alabanza, de poder, Señor, gracias. Gracias por tu espíritu, gracias Señor por tu presencia, Rey de Reyes, tú eres grande Señor y maravilloso, solo tú conoces Señor nuestras vidas, Padre, solo tú conoces nuestros corazones, Señor, Rey de Reyes, glorificamos tu nombre Señor en esta hora, Señor, yo te pido que sea el poder de tu espíritu, Señor, que nos abra el entendimiento, Señor, que nos abra, Señor, nuestro corazón en este tiempo, Señor, para glorificar tu nombre, Señor, llevarnos, Señor, a entender la importancia, Señor, de la obra de Jesucristo, a entender, Señor, qué es lo que el Señor desea, Padre amado, Señor, en nuestras vidas, tu voluntad, Señor, y a entender, Padre amado, Señor, las raíces, sobre todo hebreas, Padre amado, Señor, que rodean, Señor, la pasión de Cristo y todo lo acontecido, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias, Señor, porque eres grande, maravilloso, digno de toda gloria, digno de toda honra, de toda alabanza. Te adoramos con todo nuestro corazón, Señor, en esta noche. Te adoramos, Espíritu de Dios, te adoramos, exaltamos tu nombre, Rey de Reyes. Gracias, Santo Espíritu de Dios, tú eres digno de toda gloria, de toda honra, Padre, gracias. Espíritu de Dios, muévete, Señor, muévete, Padre amado, Señor, sacia al que tiene hambre, sacia al que tiene sed, Señor. Padre, porque escrito está en tu palabra, serán saciados los que tienen hambre y tienen sed de ti, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Rey de Reyes. Gracias, Espíritu de Dios. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, oh Padre amado, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, Rey de Reyes. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. Gracias, Señor, por cada vida, Padre, hoy conectada, Señor, en esta conexión extraordinaria. Gracias, Rey de Reyes. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias. Te adoramos, te exaltamos, Señor. Solo tú eres digno, digno de recibir la gloria, digno de recibir la alabanza, digno de recibir el poder, la adoración, la exaltación, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios.
Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Rey de Reyes. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, buenas noches para los que se han conectado apenas ahora, los que se han unido. Buenas noches, buenas tardes, no sé dónde usted se encuentre. Buenas tardes, buenas noches, lo que sea. Así que bueno, comentarles un poco. Estamos en las vísperas, es decir, la noche anterior de cuando la Pascua judía se va a celebrar, que es el día de mañana, luna nueva o luna llena, a partir de las 6 de la tarde. ¿Ok? Una celebración muy importante, quizás una de las celebraciones más importantes para los judíos, una de las celebraciones más importantes que vemos marcadas en la Biblia, porque verdaderamente a la Pascua se le resume o se le dice la semana que cambió al mundo. Fíjese qué importante, la semana que cambió al mundo, refiriéndonos a la semana en la que Jesucristo fue crucificado, resucitó, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver primero el trasfondo. Ok, primero yo quiero abrir la escritura en el libro de Primera de Corintios capítulo 5, donde Pablo nos habla algo bien importante desde el versículo 7. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7. Luego yo quiero hablar un poquito de el significado de la Pascua, la cual el Señor estableció al pueblo de Israel antes de salir de Egipto, ¿ok? Y qué significó para el pueblo de Israel, qué significa para ellos y qué significa para nosotros. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7. Yo luego quiero también interactuar con algunas personas porque voy a hacer algunas preguntas. Sin ánimo de saber si sabe o no sabe, simplemente con el ánimo de si saben, han estudiado un poquito más o hemos profundizado un poquito más en las escrituras de acuerdo a lo que aconteció. Bueno, Primera de Corintios capítulo 5, dicho versículo 7. Voy a leer la Biblia de las Américas y Pablo dice así: limpiad la levadura vieja para que seáis una masa nueva. Mire lo que le está diciendo: limpiad la levadura vieja para que seáis una masa nueva. Y él aquí, el contexto del versículo 7, pues él está hablando del pecado y de que un poco de levadura leuda toda la masa, haciendo referencia al pecado, cómo se había infiltrado en la iglesia de Corinto, etcétera, etcétera. Entonces le dice: limpiad la levadura vieja para que seáis una masa nueva, y así como lo sois, sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Luego dice el verso 8: por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Fíjese lo que dice Pablo, dice: celebremos la fiesta no con la levadura vieja. Después dice: Cristo ha sido sacrificado y es nuestra Pascua. Entonces, lo que Pablo nos intenta dar a entender o nos intenta decir, hablando en el contexto de que él está diciendo a los corintios que se limpien de la importancia de la importancia o el significado tan importante que era el Cordero Pascual, ok, el derramamiento de sangre del Cordero. Entonces él da a entender de que la importancia de la Pascua, o sea, del sacrificio de Cristo como Cordero Pascual, nos da a nuestras vidas y cómo nos da una posición diferente. Pero sobre todo él dice: celebremos la fiesta no con la vieja levadura, o sea, no con la misma manera antigua de pensar,
no con el mismo significado antiguo, sino con el significado al cual Cristo es el cumplimiento. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que entender algo. Lo más importante que nosotros tenemos que ver en las Escrituras es que Jesucristo es el cumplimiento de ellas en cada una de las facetas, en cada una de las acciones, y todo lo que Dios estableció en un momento determinado, Cristo lo cumplió, ¿ok? Cristo lo estableció, y eso marca para nosotros un nuevo entendimiento de lo que, por ejemplo, significan las fiestas del Señor. En este caso, la Pascua, ¿ok? Mañana sábado, día 27 de marzo, es luna nueva o luna llena, ¿ok? En este caso sería para este año, ¿no? Equivalente, porque realmente el calendario hebreo no era un calendario fijo, nunca fue un calendario fijo. En algunos años eran años o meses, perdón, de 26, de 29 días, y variaban, eran variables. Pero en este caso, el día de la Pascua comenzaba calendario hebreo, calendario judío, el 14 de Abí. 14 de Abí se llamaba el mes. Ok, luego se cambió el mes judío, se le cambió a Nisan. Ok, pero bueno, eso es otra historia. Eso se cambió en Babilonia. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que cada fiesta corresponde a un cumplimiento profético, el cual Cristo ya estableció. Es de la misma manera en que nosotros sabemos que Jesucristo no nació en diciembre. Bueno, todavía hay gente que está pensando que Jesucristo nació en diciembre. Jesucristo no nació en diciembre, Jesucristo nació en la fiesta de los tabernáculos. ¿Y cuándo fue la fiesta de los tabernáculos? Entre el 20 de septiembre y el 5 de octubre, ¿ok? Más o menos para otoño. Se podría deducir que Cristo pudo haber nacido entre el 25 y el 29 de septiembre de aquel año. Ok, no sabemos el día exacto, pero sabemos que nació ese día. La Biblia no dice el día exacto, pero sí dice y nos da pistas de cuándo nació él. Lo que sabemos es que él nació en la fiesta de los tabernáculos. Su ministerio empezó en la fiesta de las trompetas. Su crucifixión fue en la fiesta de la Pascua. La misma, su resurrección fue en la fiesta de las primicias, y los panes sin levadura y la Pascua. Ahora voy a explicar esto. Era una sola fiesta. Habían dos fiestas conectadas, súper conectadas, que se tenían por una sola, el cual Dios estableció. También ahora lo vamos a leer en Levíticos y en Éxodo. Y luego Cristo manda al Espíritu en la fiesta de Pentecostés. Más o menos, resumidamente, en este punto. Entonces, Pablo habla de que Cristo es nuestra Pascua. Entonces, nosotros lo que vamos a intentar ver hoy, o voy a intentar narrar un poquito cronológicamente, y voy a tratar de dar un poco el cronos, es cómo está conectado esto con la muerte, la resurrección de Cristo, cómo él tuvo que realmente morir tal día y resucitar tal día para cumplir esto. Esto es sumamente importante entenderlo. ¿Por qué? Porque pues a lo largo de los siglos Roma y la Iglesia Católica, y sobre todo pues ese sincretismo romano que hubo en el año, después del año 300 con un emperador Constantino, hubieron muchos cambios y hubieron muchas tergiversaciones. Entonces a la gente normalmente le han enseñado que Jesucristo murió un Viernes Santo y resucitó un domingo. Realmente es totalmente erróneo, nunca fue así, porque realmente de viernes a domingo no hay 3 días, ¿ok? Y la palabra de Dios estableció, y Cristo mismo dijo que la única señal que le iba a dar, la única señal, escuche bien, la única señal que esta generación perversa, la generación de Cristo en aquel momento, iba a tener, era la señal del profeta Jonás. 3 días en el vientre del pez. Y Cristo dijo: así 3 días estará el Hijo del Hombre
en el centro de la tierra. Entonces es muy importante entender esto, porque a la gente le han vendido esto, ¿no? Le han vendido esto y usted muchas veces ha podido llegar al camino del Señor sin saber todavía, y todavía se encuentra en cierta ignorancia en este punto, y no puede ser permisivo dentro de nosotros. Así que entonces vamos a Éxodo un momento. Entonces, ¿qué es la fiesta de la Pascua? Básicamente, un significado simple para no enredarnos mucho ni introducirnos mucho en esto, porque tampoco es la intención, pero básicamente tenemos que ir entonces a Éxodo capítulo 12. En Éxodo capítulo 12 estamos viendo que Dios está ejecutando juicios a los egipcios. ¿Está bien? Entonces, Dios está ejecutando juicios, ¿cómo? Pues con las plagas, ¿ok? Y entonces la última vez que Dios va a golpear a los egipcios, Dios le da una instrucción a Moisés muy precisa. Vamos allí a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Dice así: y habló Yahvé a Moisés. Ahora mismo estoy leyendo la Biblia textual, cuarta edición. Usted la puede descargar en Android. No sé si iOS tiene, no lo sé, pero creo que no. En Android está y la puede descargar como BTX4. Ok, bueno, está ahí en la Play Store. Vuelvo y digo, capítulo 12 de Éxodo. Y habló Yahvé a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes es para vosotros principio de mes. Mira, ok, aquí le está diciendo, aquí Dios establece cuál es el primer mes cuál es el calendario que Dios le da a los judíos, el primer mes, el que se llamaba primer mes de Abib, ok, luego se le cambió el nombre. Dice, principio de mes, sea para vosotros el primero de los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes tome cada uno un cordero, el día 10 de Abib, según sus familias paternas, un cordero por casa, un cordero por hogar. Y si la familia es pequeña para un cordero, entonces él y su vecino más cercano a su casa tomen uno según el número de las personas. Dividiréis el cordero según lo que coma cada uno. Vuestro cordero será sin defecto, macho de 1 año. Mire, perfecto, o sea, sin un defecto y de 1 año. Lo tomaréis de entre los corderos y los cabritos, habiendo sido guardado hasta el 14 de este mes, o sea, hasta el 14 de Abib. Tenga en cuenta, hay que tener muy en cuenta, y esto lo remarco bien importante, los números, porque el relato bíblico va a ser muy, muy específico. Los números son muy importantes, por eso necesito que usted entienda bien esto para poder entender luego cómo es que Cristo es crucificado, cuándo resucita, qué pasó allí, porque ahora lo voy a introducir a eso. Y puedes llegar a sonar un poco enredado, pero voy a tratar que Dios me ayude de ser lo más explicativo y voy a ir lento para poder explicar bien el tema. Entonces dice que, resumiendo hasta lo que hemos leído, dice que el día 10 de Abib ellos toman un cordero y lo guardarán hasta el día 14. Ok, estoy en el verso 6. Y habiendo sido guardado hasta el día 14 de este mes, el pleno de la congregación de los hijos de Israel lo degollará entre las 2 tardes. Fíjese, mire qué importante, lo degollará, o sea, lo preparará, lo sacrificará entre las 2 tardes. ¿Entre qué tarde? Entre la tarde del día 14 a la tarde del día 15. Ok, bueno, y luego explico un poquito por qué dice tardes. El día de los judíos no es lo que nosotros entendemos como nosotros entendemos hoy en día los días, que nosotros entendemos los días hoy en día después de las 12 de la noche. Eso no tiene nada que ver. Hay que luego, para entender un poco los evangelios, la Pascua y varias de estas cosas, hay que entender con una mentalidad, hay que tener una cultura hebrea, hay que entender con una mentalidad hebrea. Bueno, dice, lo prepararán o lo degollarán entre las 2 tardes.
y recogerán de la sangre y la pondrán sobre las dos jambas y del tindel de las casas y el dintel de las casas en que lo coman. Verso 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego con panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. No comáis de él nada crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejaréis nada de él para la mañana siguiente, y no será quebrado hueso suyo, y lo que quede de él en la mañana siguiente lo quemaréis en el fuego. Bien interesante que dice no será quebrado hueso suyo. Dice, y así habréis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestras sandalias y vuestros pies y vuestro cayado en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Él, el Cordero, dice, él es la Pascua de Yahvé, el Cordero. Pascua en el hebreo es pesá, ¿ok? Que significa dejar pasar, pasar. Dice verso 12, y durante esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Y dice el verso 12, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo Yahvé. Mire qué interesante, importantísimo entender qué es lo que significan las plagas de Egipto. Cada plaga de Egipto no era una plaga para aturdir a los egipcios como egipcios terrenales. Cada plaga era la manifestación de un golpe de Dios destruyendo a los dioses de Egipto, es decir, los demonios a los que Egipto adoraba. ¿Ok? Esto es bien importante entenderlo. Dios hace que los egipcios quiebren o sean quebrados junto con sus demonios, ¿ok? Porque él iba a demostrar que él era el verdadero y único Dios por encima de todos los demonios que adoraban en Egipto. Por eso dice el verso 12 en la última parte, y yo ejecutaré juicios contra los dioses de Egipto. ¿Quién eran los dioses de Egipto? Bueno, eran demonios. Cada plaga correspondía a un demonio o a un dios falso que los egipcios adoraban, ¿ok? Eso usted lo puede investigar y puede poner, ay, dioses de Egipto, y usted va a ver que le van a salir allí. Si hay alguien que tenía dios eran los egipcios, adoraban muchos demonios. Verso 13 dice, la sangre os será por señal en las casas donde estéis, pues veré la sangre y os pasaré por alto. Miren lo que dice, por eso se llama pesar. Pasaré por alto, veré la sangre y pasaré por alto. Y no habrá en vosotros plaga para destruir cuando yo azote la tierra de Egipto. Eso os será día memorable y lo celebraréis como una fiesta solemne a Yahvé por vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Aquí viene, verso 15. 7 días comeréis panes sin levadura. Aquí viene, aquí conecta la Pascua con la fiesta de los panes sin levadura. Para un hebreo, para un judío, la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura era una misma cosa. ¿Ok? Todo entraba en una misma semana. Y luego la fiesta de las primicias era una misma cosa. Ellos entendían que era una misma cosa, no estaba separado. Entonces dice, 7 días comeréis panes sin levadura. Desde el primer día haréis desaparecer la levadura de vuestras casas. Cualquiera que coma pan leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. 7 días, desde el primero al séptimo, 7 días duraba. Y el primer día, escuche, verso 16, y el primer día será llamado santo, y en el séptimo día tendréis santa convocación. Ninguna obra será hecha en ellos, excepto lo que cada uno haya de comer. Solo eso podréis hacer. Dice, verso 17, guardaréis pues
la fiesta de los ázimos o panes sin levadura, es el equivalente. Dice, guardaréis pues la fiesta de los ázimos, porque en ese mismo día habré sacado vuestra posesión de la tierra de Egipto. Guardaréis ese día por estatuto perpetuo en vuestras generaciones. Dice, en el primero, en el día 14 del mes, o sea, ¿de qué mes? Del primer mes para los judíos, Abib, ¿ok? Posteriormente, Nisan. En el primero, en el día 14 del mes, por la tarde, ¿ok? Por la tarde, dice, comeréis cenceñas hasta el 21 del mes por la tarde. Durante 7 días no será hallada levadura en vuestras casas. Todo el que coma cualquier cosa leudada, tanto extranjero como natural del país, esa persona será cortada de la congregación de Israel. No comeréis nada leudado. En todas vuestras viviendas comeréis panes sin levadura. Vámonos a Levítico 23. Levíticos 23. Dice el capítulo, las fiestas solemnes. Las 7 fiestas solemnes. Vamos a leer hasta el versículo 6 o 7, más o menos. Dice así, habló aquí en Levítico, para este tiempo ya estaba erigido el tabernáculo, o sea, ya estaba levantado el tabernáculo, y entonces Dios empieza a establecer muy minuciosamente lo que Israel debería celebrar. Dice, habló Yahvé a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, estas son las fiestas solemnes de Yahvé en las cuales proclamaréis santas convocaciones. Estos son mis tiempos señalados. Escuche, 6 días se trabajará, pero el 7º día es Shabbat, ¿ok? Es reposo, es descanso. 7º día, Shabbat de reposo solemne, santa convocación, no haréis ningún trabajo. Es Shabbat para Yahvé en todos vuestros asentamientos. Ok, Dios había instituido el Shabbat como el día en que Dios reposó de toda la creación. ¿Qué entonces no podía hacer Israel? Israel no podía trabajar el día sábado. ¿Cuándo era el Shabbat? El sábado. 7º día, ¿ok? Ese era el Shabbat. Israel no podía hacer ni trabajar, no podía hacer nada, ninguna obra en ese día, porque era un día que Dios había instituido para que Israel, el propósito del Shabbat era que Israel conectara con Dios, que Israel conectara con su creador, que Israel pudiera tener una comunión con su creador. Ahora dice, verso 4. Estas son las fiestas solemnes señaladas por Yahvé, las santas convocaciones que proclamaréis en sus tiempos señalados. En el primer mes, escuche, ¿qué mes? El de Abib o posteriormente Nisan. En el primer mes, al atardecer del día 14 del mes. Bueno, aquí es donde yo quiero explicar una cosa. Hago un paréntesis. ¿Cuándo es el atardecer para un judío? ¿Ok? ¿Cuándo es el atardecer para un judío? ¿Ok? Los días judíos cambian de 6 a 6. ¿Ok? O sea, no hay noche, ellos no cuentan noche. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo así. Hoy estamos a martes, por ejemplo, hoy es martes. Hoy es martes a las 12 del día. Bueno, cuando lleguen las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde se oculta el sol. Antes de las 6 de la tarde se está ocultando el sol. Ese es el atardecer. ¿Ok? Y después de las 6 de la tarde viene el amanecer del día miércoles para los judíos. Para nosotros es a las 12 de la noche. Bueno, para nosotros el calendario romano es a las 12. Para los judíos no. Para los judíos el día cambiaba a las 6 de la tarde cuando el sol se ponía y venía el amanecer para los judíos. Y aquí viene un punto bien importante. El amanecer para los judíos no es el amanecer que nosotros entendemos como la salida del sol. No. El amanecer para los judíos es el levantamiento de la luna. O sea, el amanecer para los judíos de un día nuevo es después de las 6 de la tarde.
Y aquí viene. Eso es muy importante entenderlo porque ese ha sido el punto de caída de muchas personas al leer la palabra de Dios. Entonces dice, vuelvo y leo el verso 5. En el día primero del mes, al atardecer del día 14 del mes, cuando es al atardecer del día 14, ya casi va a cambiar al día 15 después de las 6 de la tarde. Al atardecer al día 14 del mes, Pascua es de Yahvé. Pascua es de Yahvé. Dice, y el día 15 de ese mes es la fiesta. Aquí viene la conexión. Escuchen, Levítico 23, 5 y 6. Y el día 15 de ese mes es la fiesta solemne ¿de qué? De los panes sin levadura para Yahvé. 7 días comeréis pan sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Aquí viene, versículo 7. Remárquelo, hermano. Esto es muy importante. Esto hay que remarcarlo. ¿Por qué me estoy esforzando tanto en explicar estos versos para poder explicarle cuándo murió Cristo, cuándo resucitó y qué pasó? Si no entiendo esto, me voy a perder. Entonces dice, verso 7, el primer día tendréis santa convocación. O sea, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que es el 15 de Abí. Dice, tendréis santa convocación y no haréis ningún trabajo de servidumbre. O sea, el 15 de Abí para los judíos era un Shabbat. ¿Ok? Hay varios Shabbats en la palabra. Hay varios Shabbats en la palabra y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Dios establece Shabbat, o sea, días de reposo varios. No solamente era el séptimo semanal. O sea, al séptimo día se le llamó Shabbat y se le llamó el Shabbat semanal. Pero luego habían otros Shabbat que Dios había instituido. Había un Shabbat anual, había el Shabbat solemne de la fiesta de la Pascua, que es el que estamos leyendo. Vuelvo y repito el verso 7. Dice, el primer día tendréis santa convocación y no haréis ningún trabajo de servidumbre. O sea, es Shabbat, el reposo. ¿Ok? Eso es el día 15 de Abí. ¿Ok? Eso es muy importante. Después dice, durante 7 días haréis acercar ante Yahvé ofrenda ígnea. El séptimo día habrá una santa convocación. No haréis ningún trabajo de servidumbre. ¿Ok? Reposo. Séptimo día. Así era que duraban. Así era que se establecían los Shabbat y duraba la fiesta. Entonces, hasta ahí, hasta el verso 8. ¿Ok? Entonces, muy importante. Luego usted puede leer y ahí se conecta desde el verso 9, Levítico 23, del verso 9 en adelante. Empieza Dios a explicarle a Moisés cómo conecta con los primeros frutos, con las primicias, ¿ok? Con los primeros frutos. Entonces, dentro de la Pascua habían 3 fiestas. La Pascua se le llamó Semana Pascual, los panes sin levadura y la fiesta de las gavillas o las primicias, los primeros frutos. Todo esto era considerado por los judíos una sola fiesta. Todo estaba estrechamente conectado, ¿ok? No había separación para la mentalidad hebrea en este punto. No había ninguna separación. Entonces, esto es muy importante ahí entenderlo. Así es como Dios establece este calendario y entonces así es como realmente Dios se propone a cumplirlo. Entonces, cuando Cristo aparece en la escena, y hablo del Cristo encarnado, antes de que él aparezca en la escena, hablando del Cristo encarnado, todas las fiestas, todas las palabras proféticas hablaban de que él era el cumplimiento, ¿ok? Entonces, en este caso, como dice Juan el Bautista cuando lo ve, dice, he aquí quién, el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿ok? Cristo, una de las principales cumplimientos, yo dije, Cristo nació en la fiesta de los tabernáculos entre el 25 de septiembre y el 5 de octubre de aquel año. No puedo decir el día exacto porque no lo sé, ¿ok? Pero sé que es entre esos días.
Vuelvo y explico, el calendario de los judíos era un calendario lunar. Hoy en día la mayoría del calendario que nosotros conocemos es solar, pero el calendario de los judíos era lunar. El primer día o el mes empezaba con el levantamiento de la luna, ¿ok? Eso es muy importante entenderlo. Entonces, el calendario de los judíos no era estable, era un calendario variable, tenía meses variables. Había meses que tenían 28, 29 días, depende. Entonces, en algún año la fiesta se corría un poquito más, en otro año se bajaba, depende del tipo de año. Esto es muy importante también entenderlo. Entonces, cuando Cristo nace, yo sé que Cristo nace en la fiesta de los tabernáculos, ¿ok? Entonces él cumple la fiesta de los tabernáculos porque él tabernaculizó, como dice el Evangelio de Juan capítulo 1, ¿ok? Él vino a morar entre nosotros y él nace en la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuándo comienza Cristo su ministerio? Bueno, Lucas dice que Cristo comienza el ministerio a los 30 años. Ok, entonces, ¿cuándo cumplía el año? Pues en la fiesta de los tabernáculos, de entre el 25 o 26 de septiembre y el 5 de octubre de aquella época, más o menos, hablando de nuestros meses. Entonces, cuando él cumple años y cumple los 30 años, posteriormente a esa fiesta viene la fiesta de las trompetas, unas semanas después de la de los tabernáculos. Y ahí es donde él inicia el ministerio. ¿Cuándo inicia el ministerio Jesucristo? Cuando va y se hace bautizar por Juan el Bautista y él inicia su ministerio. Ok, entonces la fiesta de las trompetas anuncian al Mesías. Están anunciando, tienen ese contexto profético, están anunciando al Mesías. Luego él ejerce su ministerio allá por un espacio de más o menos 3 años y medio. Ok, él alcanza a pasar casi 4 Pascuas y en la cuarta y la última es en la que él es crucificado, muerto y resucitado, cumpliendo la fiesta de la Pascua. O sea, dando el verdadero significado del cual Dios estableció la Pascua en Éxodo 12. ¿Ok? Entonces, eso es bien importante entenderlo. Ahí es donde vamos a ver algunos versículos más. Este es bien importante. La fiesta de la Pascua es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que entender. Es la fiesta más grande para los israelitas. ¿Conmemoraba qué? ¿Qué conmemoraba? La liberación del pueblo de Israel, ¿ok? De Egipto por mano poderosa de Dios. Entonces es bien importante. Y tuvo su contexto, como lo acabamos de leer, la sangre del cordero que pasó, protegió a los israelitas y entonces Dios no les dañó con la plaga que él estaba enviando. Ahora, vamos a Mateo capítulo 5, versículo 17. Vamos al libro de Mateo capítulo 5, versículo 17. Entonces él está hablando y dice esto, palabras de Jesucristo. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, o sea, a abrogar, a quitarla. Mire lo que dice él. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir la ley y los profetas. Mire qué interesante. Vamos a poner esto en la Nueva Traducción Viviente. Dice, en la Nueva Traducción Viviente lo va a traducir así. Dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Esto dice la Nueva Traducción Viviente. Podríamos mirar otra traducción, podríamos mirar la Biblia hispanoamericana. Dice así la Biblia hispanoamericana.
Dice, no piensen que yo he venido a anular la ley de Moisés o las enseñanzas de los profetas. Mire, muy importante. No he venido a anularlas, sino a darles su verdadero significado. Mire lo que dice la Biblia hispanoamericana. Sumamente importante este versículo, porque en este versículo el Señor nos está dando a entender qué es lo que Él viene a darle. ¿Cuál viene a darle el verdadero sentido de todo lo profético que Dios había establecido desde tiempos de Israel en Egipto? Esto es sumamente importante entenderlo. La Biblia, la Biblia de Jerusalén dice, no penséis que he venido para desatar la ley o los profetas. No he venido para desatarla, sino para cumplirla. Eso dice la Biblia de Jerusalén. Ok, y ahí podíamos mirar varias tipos de Biblias. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué nos está marcando Cristo? Él es el verdadero significado, Él es el verdadero propósito de todo lo que se estableció. Bueno, ¿por qué Dios estableció un tabernáculo? Para que Dios morara con los hombres. ¿Estamos de acuerdo? Por eso Moisés levantó un tabernáculo. Posteriormente se levantó un templo. ¿Cuál era el objetivo? Que Dios morara con los hombres. ¿Está bien? Entonces, todo esto tenía un contexto profético. ¿Cuál era entonces el cumplimiento de todo esto? Cristo. Cristo es el verdadero tabernáculo, Cristo es el verdadero templo, Cristo es el verdadero cordero. Entonces, ahí es donde viene, este versículo es muy relevante. Cuando nosotros vemos a Cristo, tenemos que ver el cumplimiento de toda la ley y los profetas, porque Él es el cumplimiento, Él es la revelación de esa palabra. Entonces, eso es bien importante entenderlo. Luego, en Lucas capítulo 24, váyase al Evangelio de Lucas. Lucas 24, 44. Dice, él está, Lucas 24, 44. Él está hablando con los discípulos cuando él ha resucitado y les dice, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Mire lo que dice. Mire, vuelvo y repito ese verso 44. Esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito sobre mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículo 45. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué hizo él? Les abrió el entendimiento o les abrió la mente, como dice la versión Biblia de las Américas. Les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Eso quiere decir que mucha gente de su tiempo, contemporáneos a él, no entendían las escrituras, no comprendían el significado. Por eso Israel falló en reconocer la visitación del verdadero Mesías. Y no digo todo Israel, no, la mayoría de Israel falló, ¿ok? Falló en este punto, no reconocieron la visitación del Mesías. Entonces Cristo muy claro dice que el Cristo tenía que padecer y que al tercer día tenía que resucitar. Esto es muy importante nosotros entenderlo, porque si nosotros entendemos lo que nos ha contado la Iglesia Católica o Roma o toda esta parafernalia, todo este sincretismo, dicen que Cristo murió un Viernes Santo, ¿no? Es cierto que es así, ¿no? Dicen que Jueves Santo y que Viernes Santo y que él murió y que resucitó el domingo. Bueno, entonces, de Viernes Santo, entre comillas santo, a domingo no hay 72 horas. Apenas hay un día y medio, como mucho. Entonces, Cristo nunca pudo morir un Viernes Santo. Y ahí es donde va el punto.
Ahí es donde va el punto. Si usted recuerda cuando leímos Levíticos 23, del 6 y 7, conecta la Pascua 14 del mes de Abí con los panes sin levadura 15 del mes de Abí. Y habla de que también en el capítulo 12 de Éxodo, habla de que cuando se preparaba el cordero, se preparaba para el 14 de mes de Abí y se tomaba al atardecer, casi ya cambiando al 15 de Abí. Esa era la cena pascual del cordero. Eso es muy importante entenderlo, por eso lo leímos. Ahora, vamos a ver. Entonces, ¿cuándo era el día de la preparación de la Pascua? ¿Cuándo era el día de la preparación de la Pascua? Por favor, hay un micrófono abierto. ¿Cuándo era el día de la preparación de la Pascua? 14 del mes de Abí. Ese era el día de la preparación de la Pascua, según el relato de Éxodo 12 y según el relato de Levíticos 23. ¿Cuál era entonces? ¿Qué era el día de la preparación? El día de la preparación era cuando los judíos mataban y preparaban los corderos pascuales en la tarde y se los comían a la puesta del sol. Era la cena pascual o era la cena del cordero. Ok, entonces la puesta de sol marcaba el final del día de la preparación y el comienzo del día siguiente. ¿Cuál era el día siguiente? El primer día, llamado los panes sin levadura, el día 15 del mes de Abí. Ok, ¿no se está perdiendo? ¿Está escuchando? Ok, es muy importante. Entonces, ahí está. Voy a proyectar una imagen ahora y vamos a empezar a hablar de la muerte y la resurrección de Cristo. Ok, ahí está. Espero que la estén viendo, alguien que me confirme. Cronología bíblica de la crucifixión y la resurrección de Cristo, ¿no? Sí, perfecto, okay. Se ve. Vale. Lo pueden acercar también si están en el móvil. Ok. Ahí está. Esta imagen es crucial. Yo ahora voy a ir explicando, la voy a dejar ahí y voy a ir explicando. Vamos a ir a algunas escrituras más. Por ejemplo, vamos al libro vamos a ver. Vamos al libro de Marcos, capítulo 15, versículo 42 y 43. Ahora mismo voy a empezar a utilizar los evangelios. Voy a utilizar Mateo, Marcos, Lucas y algunas veces Juan. Voy a empezar a utilizarlos de manera simultánea. Dice Marcos 15, 42, dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación de la Pascua, dice sí, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Mire qué interesante. Marcos 15, 42 dice así: cuando llegó la noche, porque era la preparación. Aquí es donde está. ¿Cuál es la noche? Bueno, cuando llegó la noche, él se está refiriendo, aquí Marcos está hablando del día 14 de Nisan. La noche era después de las 6 de la tarde y ahí empezaba el amanecer para los judíos, que era el 15 jueves de Nisan, ¿ok? 15 jueves de Nisan o jueves de Abí, como quiera llamarlo, para los que se incorporan. Dios le habló al primer mes, Abí, era el primer mes que tenía un único nombre. Luego, posteriormente al mes se le cambió el nombre y se le puso Nisan. Bueno, ahí para que lo tenga claro. Luego dice Lucas 23, 54 al 56, lo mismo. Va a decir: el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Mire qué interesante. Aquí es donde yo quiero que usted entienda. En la semana pascual hubieron 2 días de reposo, 2 Shabbat, ¿ok? Entonces, el primer día de reposo de la semana pascual, que era un día de reposo anual, escuche,
Una cosa es el día de reposo semanal, o sea, el sábado, séptimo día. Y otra cosa era el día de reposo anual de la Pascua, que en este año de la crucifixión de Cristo cae un día jueves 15 de Aviv o de Nisan. Se le llamaba día de la gran solemnidad, ¿ok? Y era también el primer día de los panes sin levadura, el que seguía después del día de la preparación. ¿Cuál era el día de la preparación de la Pascua? El día 14 de Nisan o de Aviv. Ese día se preparaba la Pascua. ¿Cuándo se comía el cordero? Al cambiar del día 14 al 15, o sea, al anochecer del día 14 al 15 y entrando al amanecer del día 15. Vuelvo y repito, ¿cuál es el amanecer para los judíos? No quítese la mentalidad de que amanecer salida del sol, no. Amanecer para los judíos era la salida de la luna. Muy importante entender esto, porque luego usted va a entender cuándo las mujeres llegaron a la tumba. O sea, eso lo vamos a leer luego. Dice que las mujeres llegaron a la tumba al amanecer del primer día y lo primero que a usted se le viene a la mente es a la salida del sol. Y no es así, es totalmente erróneo. O sea, es totalmente erróneo. Las mujeres llegan de noche, o sea, a la salida de la luna, después del día del Shabbat semanal, del día de reposo semanal. Bueno, entonces, espero que no se me esté perdiendo, espero que no se pierda. Muy importante. Repito, Lucas 23, 54 y 56. Era el día de la preparación, o sea, ¿cuándo? 14 de Nisan. Dice, era el día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo, o sea, jueves 15 de Nisan, ¿ok? Día de los panes sin levadura. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y engüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Mire qué interesante. Entonces estos, y luego Juan, vamos al Evangelio de Juan, Juan 19:31. Juan 19:31. Dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz, fíjese, o sea, ¿qué dice? Vuelvo y repito, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, o sea, hacia el 15 de Nisan, hacia el jueves después de las 6 de la tarde, dice, pues aquel día, aquí es donde viene Juan, mire cómo Juan lo relata, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, o sea, era un día de reposo extraordinario por la fiesta de la Pascua. Se le podría llamar día de reposo anual, era cada año, no era semanal. Entonces es bien importante entenderlo. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fueran quitados de allí. Esto está hablando de la crucifixión. Perdón, se me había ido el audio. Entonces, esto está hablando de la crucifixión. Juan 19:31 está hablando de la crucifixión. Y entonces, ¿Cristo cuándo fue crucificado? Bueno, Cristo fue crucificado el día 14 de Nisan. O sea, fíjese qué profético. Cristo es crucificado el día de la preparación de la Pascua. O sea, el día en que preparaban el corderito, lo degollaban y lo preparaban para ser comido al atardecer, o sea, la puesta del sol, ya casi cambiando para el día 15, día de reposo. Cristo ya estaba crucificado, según el relato de Juan 19:31. Entonces, vamos a la imagen. Entonces, usted en la imagen va a ver algo bien importante. Martes en la noche, Jesús comió la cena pascual con sus discípulos al comienzo del 14 de Nisan. Entonces, escuche, martes después de las 6 de la tarde ya no era martes día 13 de Nisan, sino que era martes día 14 de Nisan. Entonces, ese era el día de la preparación de la Pascua. ¿Listo? ¿Me está entendiendo? Ese día en la noche, 14 de Nisan, después de las 6 de la tarde en la noche,
Cristo come la última cena, Mateo capítulo 26. Ahí es donde Cristo come la cena, se sienta con sus discípulos y entonces ahí es donde él establece la enseñanza de su carne y de su sangre. Aquí es donde está, es la última cena, ¿ok? Después de esa noche, él fue traicionado por Judas, arrestado y llevado ante el sumo sacerdote. Y ahí ya conocemos desde Mateo 26 en adelante los acontecimientos posteriores. Cuando a Jesucristo lo arrestan, lo golpean, le hacen todo este tipo de cosas, eso es el día 14 de Nisan. Vuelvo y repito, ¿qué es el día 14 de Nisan? El día de la preparación de la Pascua. Es cuando el cordero está siendo preparado, degollado, preparado para ser comido. ¿Cuándo? Al atardecer del día 14 de Nisan, casi cambiando hacia el día 15 de Nisan, que es día de reposo, día de gran solemnidad, y también es el día de los panes de la fiesta, de los panes de sin levadura, el primer día. Entonces, ¿hasta aquí me está entendiendo? Espero que sí. Entonces, vamos al miércoles 14 de Nisan, día de la preparación. Ahí ven la imagen, miércoles 14 de Nisan, día de la preparación antes del sábado anual. No el semanal, el Shabbat anual, ya lo expliqué, Shabbat anual, no el semanal. ¿Cuál era el Shabbat semanal? El sábado, el séptimo día, ¿ok? Espero que lo esté pillando. Jesús fue crucificado alrededor de las 9 de la mañana y murió alrededor de las 3 de la tarde. Mateo 27 del 46 al 50, ¿ok? Los judíos no hablaban de las 9 y las 3. Ellos hablaban de la hora novena, de la hora así. Vamos al libro de Mateo 27, 46. Y verá, porque para los judíos no existían esas horas como nosotros las tenemos hoy en día, de que las 2, las 3, las 9, para los judíos no existía eso. Ellos llamaban la hora, primera hora del día. ¿Cuál era la primera hora del día? Las 7 de la noche para nosotros. Eso era la primera hora del día, porque el día para ellos cambia después de las 6 de la tarde. Espero que me esté entendiendo y espero que esté entendiendo un poco la dinámica de la mentalidad hebrea. Dice el versículo 46 de Mateo 27, dice: y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, sabactami, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mire lo que está diciendo, alrededor de la hora novena. Mire qué importante, alrededor de la hora novena, o sea, alrededor de las 9 de la mañana del 14 de Nisan, vuelvo y repito, el día de la preparación de la Pascua. Dice, algunos de los que estaban allí al oírlo decían: este llama a Elías. Y al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron: deja, veamos si Elías viene a salvarle. Mire qué dice. Entonces, algunos, y ahí hay una nota que dice, algunos manuscritos añaden, bueno, el costado. Dice, vamos a leer hasta el verso 50. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu, o sea, entregó el espíritu. Mire qué importante, dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Es interesante que hay dos temblores en estos acontecimientos. Uno, cuando él muere, cuando él entrega su espíritu, y dos, cuando él resucita. Qué interesante, luego lo vamos a leer. Dice, y los sepulcros se abrieron. Aquí el relato no es un relato instantáneo, es un relato que no es cronológico. O sea, cuando nosotros leemos el verso 51 y 51, no es algo que pasa al instante, es algo que pasa a un determinado tiempo. Y luego dice el verso 52, y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Mire qué interesante. Cuando sucede todo esto, ocurre una resurrección. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, aquí ya el relato nos pone cronológicamente cuándo es que hay esta resurrección. Después de la resurrección de Jesús, después del tercer día, dice,
y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Bueno, hasta ahí. Entonces, hasta ahí leemos. Entonces, Jesucristo fue crucificado alrededor de las 9 y murió más o menos a las 3 de la tarde, entendiendo nuestras horas. ¿Listo? Este era el día de la preparación anual, no el sábado, no el Shabbat semanal, entiéndalo, hay que hacer una distinción. ¿Cuándo comenzó? Comenzó a la puesta del sol. Entonces, el cuerpo de Jesús fue colocado en la tumba justo antes de la puesta del sol, o sea, justo antes de que terminara el 14 de Nisan, Cristo ya estaba en la tumba. Espero que lo esté entendiendo. Ahí está en el 57 al 60. 57, versículo 57. Dice, y al atardecer, estoy en Mateo 27 todavía. Dice, y al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en su sepulcro nuevo que él había excavado en la roca. Y después de rodar una piedra grande en la entrada del sepulcro, se fue. Y María Magdalena estaba allí y la otra María sentadas frente al sepulcro. Fíjese, muy importante. Verso 62 dice, al día siguiente, o sea, al jueves 15 de Nisan, día de reposo, Shabbat anual y primer día de los panes sin levadura, al día siguiente, que es el día después de la preparación, o sea, 15 de Nisan, día de los panes sin levadura, ok, y Shabbat anual. Espero que lo esté entendiendo. Se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos y le dijeron, Señor, nos acordamos de que aquel engañador dijo, bueno, aquí dice, aquí los fariseos le dicen que ordenen poner soldados porque Jesús decía que a los 3 días iba a resucitar. Bueno, entonces ahí está ese punto. Entonces, ahí nosotros tenemos que analizar cuándo entonces Cristo murió. Aquí viene el punto. Concluyendo esta parte, cuando él muere el día 14 de Nisan, día de la preparación de la Pascua. Cuando él cumple entonces esa parte del Cordero Pascual, el día 14 de Nisan. Ese día se prepara la Pascua, se prepara el Cordero y se lo comen al anochecer o a la puesta del sol, casi ya pasando hacia el Shabbat anual, día 15, jueves de Nisan. Shabbat anual y primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Hasta aquí yo he dado a entender que las dos fiestas son una sola. Espero que lo esté entendiendo. Las dos fiestas son una sola, conforme lo vimos en Levíticos 23, ¿ok? Es muy importante que nosotros lo entendamos y es muy importante que nosotros entendamos cuándo es que él muere y realmente resucita. Eso es bien importante. Ahora, hay algunas escrituras que nos hablan más de esto. Bueno, está Deuteronomio 16 del 1 al 8, que nos relatan la institución de las fiestas. Levítico 23 de 4 al 8, que ya lo leímos. Usted lo puede apuntar y lo puede leer. ¿Vale? Estos nos hablan de la coordinación o, digámoslo así, el entretejido o la misma cosa de la fiesta de la Pascua con los panes sin levadura y también luego posteriormente el primer día de la semana, ya domingo 18 de Nisan, el día de los primeros frutos o el día de las gavillas, primeros frutos. Eso es muy importante. Hasta aquí quiero que no se pierda. Bueno, entonces pasamos al día jueves, Shabbat. Cristo ya está en la tumba. Antes de que comience el jueves, Cristo ya está en la tumba. Lo leímos en el libro de Juan 19, ¿ok? En el libro de Juan 19 dice que antes de que comience el Shabbat, el día de reposo anual, ¿ok? Cristo ya está en la tumba. Entonces, jueves, ahí en su lámina va a ver esto. Día de gran solemnidad, Shabbat anual. Era el día de gran solemnidad.
un día santo anual, el primer día de la fiesta de los panes sin levaduras, Juan 19:31, Levíticos 23 de 4 a 7, que ya lo leímos. Este es el día posterior al día de la preparación. ¿Cuál era el día de la preparación? 14 de Nisan, cuando se preparaba el cordero. Entonces, el miércoles en la noche, a las horas de la luz del jueves, cuentan como el primero de los 3 días y 3 noches en el que el cuerpo de Jesús estuvo en la tumba. Bien importante, bien importante. Entonces, pasa el Shabbat anual, que es 15 de Nisan, ¿ok? Shabbat anual, primer día de los panes sin levaduras. Pasa ese día. Ese día era un día de reposo, nadie podía trabajar. Las mujeres no podían comprar especias, ¿ok? Cuando dice Mateo que las mujeres fueron a comprar especias, ellas no fueron a comprar especias en el día jueves. ¿Por qué? Porque era día de reposo, no podían hacer eso. ¿Cuándo entonces las mujeres van y compran especias? El día viernes, pásese a Nisan 16, día viernes de Nisan, viernes 16 de Nisan. Concluido ya el día, escuche, concluido ya el día de gran solemnidad, o sea, el reposo anual, las mujeres compraron y prepararon especias para ungir el cuerpo de Jesús. El reposo semanal, dice, el reposo semanal del sábado comenzó el viernes a la puesta de sol, o sea, ¿cuándo? A las 6 de la tarde del día viernes 16 de Nisan comienza el Shabbat, ¿qué? Semanal. Entonces la fiesta de la Pascua está marcada por 2 Shabbats, 2 días de reposo, el anual día jueves 15 y el semanal día sábado 17. Muy importante entender esto. Por eso ahí en la lámina va a haber 3 días y 3 noches en la tumba. Entonces, las mujeres el día viernes 16 de Nisan es donde ellas compran las especias y preparan para ungir el cuerpo de Jesús. Ellas preparan, ahí lo preparan antes de las 6 de la tarde del día viernes 16 de Nisan, porque después de las 6 de la tarde del día viernes de Nisan entran ¿a qué? Al Shabbat semanal, ¿ok? Al día de reposo semanal, o sea, el 7º día, ¿ok? Entonces esto es muy importante. Hermano, ¿y usted por qué sabe? Bueno, la Biblia habla de varios Shabbats, ¿ok? La Biblia habla, el Shabbat significa descanso o cesar. Ok, la Biblia habla de varios Shabbats. Por ejemplo, está el Shabbat semanal, que ya lo estaba explicando, 7º día, eso está en Éxodo 20, del 8 al 11. El Señor instituye el Shabbat semanal, 7º día de la semana. Ok, luego está otro Shabbat en la fiesta de las trompetas, en Levítico 23, 24. Está el día de la expiación, Levítico 16, 29, otro Shabbat. Y está el 7º año sabático, Levíticos 25, del 1 al 4. No solamente había un día de reposo semanal, habían varios que Dios había instituido. Y entre ellos había el 7º año sabático. Mire qué interesante esto. Esto quiere decir que en el 7º año sabático, Levíticos 25 del 1 al 4, la gente no debía sembrar, la gente el pueblo de Israel tenía que dejar reposar la tierra. Mire qué interesante, para que la tierra digámoslo así, se regenerara. O sea, ese año ellos no sembraban y no cosechaban. Entonces ellos, antes del 7º año, ellos tenían que hacer cosechas y siembras, y Dios les multiplicaba para que ese año ellos no tuvieran ni siembra ni cosecha. Mire qué interesante, eso es muy importante entender. Por eso la escritura, de que no solamente había un Shabbat semanal, sino que habían varios Shabbats, y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Está ahí en Levíticos 23, 24, bueno, dice Levíticos 23, 24, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes 7º, el primero del mes tendréis día de reposo. Mire, aquí Levíticos 23, 24, la fiesta de las trompetas. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes 7º, el primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de las trompetas y una santa convocación. Mire qué importante. Levíticos 16, 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes 7º, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis.
por tanto será de reposo. Y Levíticos 25, versículo 4 dice, pero el séptimo año del Shabbat del séptimo año, el año sabático se le llamaba esto, dice, pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Yahvé. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Miren qué interesante es. Con esto yo le compruebo de que no había solo un Shabbat semanal, habían varios Shabbats. Y concretamente en la fiesta de la Pascua, en el año de Cristo, en el que fue crucificado, probablemente el año 31, después de Cristo, habían 2 Shabbats en esos 7 días de fiesta. Entonces, eso es bien importante entenderlo. Entonces, hasta aquí entendemos que el jueves fue un día Shabbat importante de solemnidad. Las mujeres compraron entonces las especias el día viernes 16 de Nisan antes de las 6 de la tarde, ¿no? Muy importante entenderlo, el día viernes. Y luego el día viernes 16, después de las 6 de la tarde, al amanecer para los judíos, es decir, cuando se levanta la luz de la luna, mire, por eso está marcada la luna en la imagen, cuando se levanta la luz de la luna, entonces comienza ¿qué? El Shabbat semanal. Entonces pasemos al sábado semanal, sería 17, ¿qué? 17 de Nisan o de Aviv. Entonces Cristo, escuche, Cristo fue puesto en la tumba, remarco, antes del día 15 de Aviv, que empezaba después de las 6 de la tarde del día miércoles. ¿Estamos de acuerdo? Aquí es donde viene. ¿Cuándo resucita? Bueno, las mujeres descansaron el sábado conforme al 4º mandamiento. Muy importante, en Éxodo 20, del 8 al 11. Descansará en el Shabbat semanal. Dice, Jesús resucitó cerca de la puesta del sol, o sea, cuando el sol se está ocultando, exactamente 3 días y 3 noches después de ser sepultado, cumpliendo así la señal de Jonás y dando validez a la señal de su mesiasgo, de su Mesías, de que él era el Mesías. Muy importante esta señal, vuelvo y repito. Cristo le dice a los discípulos, a los fariseos le dicen que cuál es la señal que él va a dar, cuál es la señal que él va a dar de que él es el Mesías, cuál es la señal que él va a dar. Y él le dice a esta generación perversa no se le dará ninguna señal, solo la señal de ¿quién? Del profeta Jonás, 3 días en el vientre del gran pez, 3 días el Hijo del Hombre en la tierra. Entonces, ¿cuándo resucita Jesucristo? Jesucristo resucita el día sábado antes de las 6 de la tarde, porque el día sábado 17 de Nisan, antes de las 6 de la tarde, Shabbat, día de descanso. Después de las 6 de la tarde, entonces, ¿qué vendría? El primer día de la semana. El primer día de la semana, domingo 18 de Nisan, Es muy importante. Entonces, ¿cuándo las mujeres fueron a la tumba? ¿Cuándo las mujeres fueron a la tumba? Pues ahí está. Vamos a leer los evangelios. Pases entonces al domingo 18 de Nisan. Las mujeres trajeron las especias temprano cuando aún estaba oscuro. Lucas 24:1, Lucas 24:1 y luego vamos a leer Mateo. Vamos a leer Lucas 24:1. Primero vamos a leer Lucas y luego leemos Mateo. Dice Lucas 24:1, pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Verso 2, y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro, y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Verso 4, y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas 2 varones en vestiduras resplandecientes, y estando ellas aterrorizadas, inclinadas sus rostros a tierra, ellos les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive?
no está aquí, sino que ha resucitado. Mire, entonces aquí es donde viene el punto. Cuando usted lee, por ejemplo, este pasaje y usted lo lee con la mentalidad occidental que nosotros tenemos, usted piensa que las mujeres llegaron el día domingo a las 6 de la mañana, cuando el sol está saliendo, pero no es así. Vuelvo y leemos el pasaje. Pero en el primer día de la semana, al rayar el alba, o sea, después de las 6 de la tarde del día sábado, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. O sea, ellas vinieron de noche. ¿Cuál era la intención de ellas? Preparar, ungir el cuerpo de Cristo. Esa era la intención. Pero Cristo, ¿dónde estaba? Ya había resucitado. Cristo resucitó probablemente antes de las 6 de la tarde del día sábado. O sea, Cristo resucitó el día del Shabbat semanal. No en vano, Cristo dijo que Él era ¿qué? El Señor del día de reposo. Muy importante esto, entenderlo. Por eso Cristo dijo que Él era el Señor del día de reposo. Eso está en Mateo. Vamos a leer el libro de Mateo en el capítulo 28. Leímos Lucas, ahora vamos a leer Mateo, después leemos Juan. Mateo 28:1. Es interesante, quiero mostrarle en Mateo algo bien interesante que va a confirmar todo lo que he venido diciendo. Ok, la Biblia de las Américas lo va a decir así, pero yo le voy a mostrar lo que va a decir la Biblia textual, porque allí en el griego hay una palabra muy interesante. Estoy en Mateo 28, versículo 1. La resurrección. Entonces, dice, voy a leer primero la Biblia de las Américas. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, mire, que este es el texto que siempre hemos leído nosotros, y entonces nosotros nos hacemos allí un sancocho, nos hacemos allí todo un enredo. Dice, pasado el día de reposo, ¿cuál día de reposo? El sábado semanal, estamos en el día 17 de Nisan. Pasado ese día, o sea, después de las 6 de la tarde, al amanecer del primer día de la semana, repito, ¿cuál era el amanecer para los judíos? El levantamiento de la luz de la luna, muy importante. Dice, María Magdalena y la otra María vinieron al sepulcro. Y es aquí que se produjo un gran terremoto. Mateo dice que se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Y hablando el ángel le dijo a las mujeres, vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado tal como dijo. Venid y ve el lugar donde yacía. Mire qué interesante. Esto dice la Biblia de las Américas en Mateo 28:1. Mire lo que va a decir Mateo 28:1 en la Biblia textual cuarta edición. Mire qué interesante. Biblia textual cuarta edición, Mateo 28:1 dice, después de los sábados en plural. Wow, qué tremendo. Mire, después de los sábados en plural está, al amanecer del día 1 de la semana, llegó María Magdalena con la otra María para ver el sepulcro. Mire qué interesante. Esta versión sí que capta el griego que está allí marcado en el libro de Mateo. Mateo escribe ahí el Shabbat y es una palabra que la escribe en plural. Entonces, Mateo 28:1 en la Biblia textual confirma de que no había solo un sábado, hubieron 2 Shabbat en esa semana pascual. Por eso la Biblia textual va a decir, después de los sábados. Cuando vemos el interlineal griego, o sea, como está escrito en el griego, vemos que la palabra Shabbat es una palabra allí que está escrita en plural. Entonces, Mateo sí se aseguró en decir que habían 2 sábados. Entonces, después de esos 2 sábados, las mujeres vinieron al primer día de la semana, 18 de Nisan, domingo. Después, ¿sí me entiende? 18 de Nisan.
¿Cuándo empezaba el 18 de Nisan domingo? Empezaba el mismo sábado después de las 6 de la tarde. ¿Correcto? Espero que no se me haya perdido. Es muy importante entender esto. Entonces, Cristo estuvo 3 días y 3 noches en la tumba, ¿ok? Y resucitó el día Shabbat. Por eso Cristo dice en Mateo 12, si no está en mal, Mateo capítulo 12, que Él es el día, que Él es el Señor del reposo. Mateo 12, voy a leerlo. Dice así: por aquel tiempo Jesús pasó entre los sembrados del día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas para comer. Mire lo que está diciendo. Y cuando lo vieron los fariseos le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Mire, porque en el día de reposo no era lícito hacer eso. Pero Cristo les dice: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron de los panes consagrados o de los panes de la preposición? Escuche, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. Mire lo que Cristo le dice. ¿No leyeron esa parte cuando David va y come de los panes que están solamente específicos a los sacerdotes? Después versículo 5 dice, estoy en Mateo 12:5. ¿O no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? ¡Wow! Mire qué tremendo. Dice, pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Mire lo que dice Cristo, versículo 6. ¿Quién es mayor que el templo? Pues Él, porque Él es el verdadero templo. Y Él dice, pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. O sea, yo soy mayor que el templo. Yo soy el verdadero templo, en otras palabras. Verso 7. Pero si hubierais sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes. Verso 8. Porque el Hijo del Hombre es el Señor, ¿de qué? Del día de reposo, del Shabbat. Porque el Hijo del Hombre es el Señor del Shabbat. Mire qué interesante. Entonces, volvemos a la lámina. Cristo resucita el sábado antes de las 6 de la tarde del sábado, porque a las 6 después de las 6 cambiaba a 18 domingo, primer día de la semana de Nisan. Entonces las mujeres van después de allí, ¿no? Ellas van y ellos llaman. Pero Él no resucitó el domingo por la mañana, sino el día anterior, alrededor de la puesta del sol, 3 días y 3 noches, de que lo pusieran en el sepulcro. Volvemos y recapitulamos este punto. ¿Cuándo pusieron en el sepulcro a Cristo? Antes de las 6 de la tarde del día 14, miércoles de Nisan, ¿correcto? ¿Cuándo resucitó Cristo? Antes de las 6 de la tarde del día 17, sábado de Nisan. ¿Cuántos días son? 3 días y 3 noches completicos. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, ¿de dónde sacaron toda esa parafernalia y todo ese cuento que hoy en día nos cuentan que la Pascua, la Iglesia Católica y todo el rollo y que Cristo, que Viernes Santo murió el viernes y resucitó el domingo? ¿De dónde nos cuentan? De la ignorancia de Constantino y del sincretismo pagano que Roma tenía. Constantino puso, él intentó cambiar el Shabbat por el día domingo. Me hago entender, aquí es donde viene un punto bien importante. ¿Qué representaba el día domingo para los romanos? Pues lo que en inglés se llama Sunday, o sea, el día del sol. ¿Quién nació el día domingo o el día del sol como ellos lo celebraban? Nimrod. Aquí es donde viene este sincretismo diabólico. ¿Me entiende? Entonces, si nosotros no entendemos esto, estamos perdidos. Por eso es muy importante entender cuándo murió, cuándo resucitó, cómo cumplió él la fiesta del Shabbat, cumplió el día del Shabbat, cumplió la fiesta de la Pascua, ¿ok? Y los panes sin levadura y también el día de las primicias. Entonces, ¿cuándo era el día de las primicias? Ese sí era el día 18 de Nisan. Era el día de las primicias, según Levítico 23. Entonces, cuando Él resucita, por eso dice Pablo, Cristo es primicia de la resurrección. Él es el primero en resucitar. Entonces, ahí vemos el cumplimiento profético de todo lo que había sido establecido por el Señor. Entonces,
aquí es donde entonces entramos ya en un punto concluyente. Espero que haya quedado claro. He tratado de ser bien específico. No pretendo decirlo todo porque es mucho más largo, ¿ok? No, ni siquiera he hablado de cuándo, de qué año probablemente nace Cristo. Ni siquiera he hablado de la profecía de capítulo 9 de Daniel, cuando Daniel dice que antes del Mesías, el príncipe y tal. O sea, ni siquiera he hablado de eso, porque es mucho más largo de lo que nosotros imaginamos. Lo que me he querido enfatizar ahora solamente es la parte de la Pascua, la parte de la muerte y resurrección de Cristo, el cumplimiento. Y aquí es donde viene. Entonces, ¿qué representa? Esta fue la semana que cambió al mundo. ¿Ok? Entonces, ¿qué representa para nosotros? Aquí es donde viene. ¿Puedo yo celebrar la Pascua? Claro que sí. Yo puedo celebrar la Pascua. Podemos celebrar la Pascua. ¿Cómo? No con la vieja levadura. Yo empecé diciendo en Primera de Corintios capítulo 7, versículo 17, capítulo 5, versículo 17 en adelante, si no recuerdo mal, que Pablo habla de que Cristo es nuestra Pascua. Entonces yo no puedo celebrar la Pascua con la mentalidad judía con la que ellos lo celebraban. ¿Por qué? Porque ellos muchos de los judíos hoy en día no han reconocido que Cristo es el Mesías. Entonces, ¿cómo celebro yo la Pascua? Con Cristo, el cumplimiento de la Pascua. O sea, Él es el Cordero Pascual, es el que quita el pecado del mundo. Por eso, la cena del martes 13 de Nisan es la última cena. Ellos comen y entonces Cristo allí en Mateo 26 es donde Él dice, esta es mi sangre. Y este es el nuevo pacto. Ya el pacto ya no estaba puesto en un cordero, ¿ok? Como se le enseñó a Israel en Éxodo 12. Ya el pacto iba a estar en la sangre de ¿quién? El cordero que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Ahí es donde se une el contexto profético. Ahí es donde Cristo le enseña a sus discípulos martes 13 de Nisan, ok, en la noche, o sea, ya entrando al 14 de Nisan, esa noche, ok, es donde cenan, esa noche donde lo arrestan, lo interrogan y pasa todo lo que usted ya conoce. Él les enseña y les dice, este es el pacto, mi nuevo pacto en mi sangre y esta es mi carne. Y ahí es donde se cumple toda la redención que Dios había puesto en el Cordero Pascual de la Pascua en Éxodo 12 se cumple en él. Ok, entonces ya no necesitamos corderos pascuales. ¿Por qué? Porque Él es el único cordero sacrificado una vez y para siempre, y con esa sangre ya somos redimidos por la eternidad. Bien importante entender esto. Entonces, ¿cómo yo puedo celebrar la Pascua? La Pascua la celebro desde la óptica del cumplimiento de Jesucristo. ¿Me está entendiendo? ¿Qué hago yo entonces en la Pascua? Mire, estamos en víspera de la Pascua judía. ¿Cuándo comienza la Pascua judía ya en nuestro calendario? Mañana sábado 27 de marzo, después de las 6 de la tarde. Empieza 7 días y termina el sábado que viene, ¿ok? Antes de las 6 de la tarde. ¿Ok? ¿Me están entendiendo? Esa es la Pascua judía. ¿Puedo yo celebrar? ¿Cómo celebraban los judíos la Pascua? Se sentaban en la mesa, las familias hablaban de lo que Dios había hecho a través de Moisés y el pueblo de Israel en Egipto, etcétera, y comían el cordero. Esa era su celebración. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros? Podemos hacer lo mismo entendiendo que Cristo es el cumplimiento en su sangre y en su carne. Ahí es donde viene este punto bien importante. Entonces, espero que más o menos lo haya cogido, espero que más o menos lo haya entendido, le haya tomado foto a la imagen, y es donde nosotros podemos celebrar la Pascua. Entonces, en base a esto, denme un segundo. En base a esto que hemos hablado un poco, en base a este entendimiento que hemos hablado, vamos a tomar el pan y el vino, es decir, la carne y la sangre de Jesucristo. Amén. Entonces, espero me han entendido, espero que me hayan entendido. Me he esforzado
en repetir, repetir, porque es bastante complejo, o sea, es bastante complejo, es muy complejo y hay muchas cosas que no he hablado todavía porque no es la intención de hacerlo esta noche, pero es bastante complejo, más complejo de lo que nosotros pensamos, pero es muy importante soltar esta base porque ¿qué? Estamos en vísperas de la Pascua y tenemos que entender que Él es nuestro Cordero Pascual. Él es lo más significativo que nosotros tenemos que celebrar. Como yo empecé relatando algunas escrituras, Él es el cumplimiento de la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Amén. Amén. Entonces espero que me hayan podido seguir. Les he podido mostrar una imagen más o menos gráfica donde explicaba un poquito todo esto y poder dar un poquito de entendimiento. ¿Hay alguna persona de esta sala que sabía esto? ¿Hay alguna persona de esta sala que sabía esto? Si hay alguna persona de esta sala que sabía esto, compártanos. Me gustaría que compartiera y dijera, sí, yo ya lo había estudiado, ya habíamos profundizado, ya sabíamos esto, etcétera. Pues gloria a Dios si es así. Mientras que puedo traer el pan y el vino y vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor. Yo ya tengo mi pan y mi vino, ¿ok? Vamos a darle gracias a Dios y vamos a declarar que esa poderosa obra de Jesucristo está latente, está viva en nosotros, está poderosa en nosotros, que ahí es donde se cumple. Voy a orar por sanidad. Vamos a orar por sanidad. Crea que cuando usted está tomando el pan y el vino, la carne y la sangre de Cristo, viene sanidad, viene redención. Créalo, créalo. No hay nada más poderoso que esto. Y la unión del cuerpo a través de su sangre y el entendimiento de lo que nosotros necesitamos saber en este tiempo. Padre, gracias. Te damos gracias en esta hora. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por todo lo que estás haciendo en este tiempo. Gracias por cada vida, cada corazón, Señor. Glorificamos tu nombre en esta hora, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por tu espíritu, Señor, en este tiempo. Eres digno de gloria, digno de honra, digno de alabanza, Señor. Glorificamos tu nombre en esta hora. Gracias por cada vida, cada corazón, Señor, aquí conectado, Padre. Señor, y en esta hora, Señor, con el entendimiento, no con una vieja levadura, sino con el entendimiento profético, Padre, con el entendimiento de nuestro Mesías, Padre Jesucristo, Rey de Reyes, Señor. Entendemos, Padre amado, Señor, que ha sido cumplida, Padre amado, tu palabra y que nosotros vivimos en él, Señor, y vivimos en tu palabra, Señor, tal como tu palabra lo dice o él lo dijo. El que guarda mis mandamientos ama al Señor. Es muy importante, Señor. Gracias, Espíritu Santo, Señor, que nosotros entendamos tu palabra para poder guardarla, vivirla por el Espíritu, Señor, y entender esta maravillosa obra. Señor, en esta hora, Padre, oramos para que venga sanidad, para que venga sanidad, para que venga sanidad sobre los cuerpos, para que venga sanidad sobre las almas, en el nombre del Señor Jesucristo, para que todo enfermo sea sanado ahora a través de la Santa Cena. Oramos por los que están enfermos, para que todo endemoniado, todo cautivo, se le abra la cárcel ahora en el nombre del Señor Jesucristo y se rompan cadenas. Padre, se rompan cadenas en esta hora por el poder de Jesucristo, porque escrito está en tu palabra, para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Señor, te damos gracias, te damos gracias. Y como dijo Cristo en Juan capítulo 6, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo permanezco en él. Y también dice, el que come mi carne y bebe mi sangre será resucitado. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, porque escrito está también, porque mi carne y mi sangre son verdadera comida y verdadera bebida. Padre, gracias, Espíritu Santo de Dios.
entendiendo, Señor, el cuerpo de Cristo, como escrito está también en Isaías 53, magullado, el castigo de nuestra paz fue sobre él, Padre amado, para que ¿qué? Para que nosotros tuviéramos paz, tuviéramos redención, y también por sus llagas hemos sido sanados. Declaramos esa sanidad en este tiempo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y oramos, Señor, para con todos los miembros del cuerpo que se encuentran aquí conectados y todos los que no están conectados alrededor de todas las naciones, nos unimos en este tiempo, Padre. Incluso declaramos perdón sobre aquellos que quizás han atacado, calumniado, se han dejado inflamar la lengua, Padre, para mal. Señor, perdonamos, declaramos redención y perdón por medio de la sangre de Jesucristo, y aún derribamos palabras, Señor, maledicientes y palabras dañinas, Señor, y solamente acogemos tus palabras. Gracias en esta hora, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia y tu bondad, Señor, en este tiempo. Tomamos el pan, hágalo en su lugar. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu carne. Gracias por tu carne. Gracias por tu carne. No es un acto religioso. Cuando comemos el pan, estamos comiendo tu carne. Verdadera comida, Padre amado. Estamos adquiriendo de toda esta obra maravillosa en el nombre de Jesucristo. Gracias. Señor, tu sangre es la prueba física de el amor, Señor, derramado por nosotros. Tu sangre, Señor, tu sangre, Padre, tu sangre. Como una vez pude compartir la palabra, Señor, 7 lugares donde Jesucristo derramó su sangre, empezando por el huerto de Getsemaní. El sudor, las gotas de sudor eran como gotas de sangre. Padre, empezando por ese momento, Cristo recuperó, Señor, todo lo que Adán perdió y lo estableció en nuestras vidas por su sangre, Señor, que es verdadera bebida. Señor, te damos gracias. Señor, te damos gracias. Y aún, Señor, te pedimos perdón. Nos hemos arrepentido de verdad, de corazón, si en algún momento hemos transgredido, Padre, si hemos pecado, Señor, si hemos perseverado en el pecado, Señor. Padre, límpianos con tu sangre en esta hora, Señor. Restablécenos, Señor, porque por medio de tu sangre, Señor, tenemos entrada al lugar santísimo, como dice el libro de Hebreos, para hallar el oportuno socorro. Gracias, Espíritu Santo. Tu sangre, recibimos sanidad. Todo cuerpo que está por ahí enfermo, declaro que se sana por la sangre de Jesucristo, por la llaga de Jesucristo se sana. Todo cuerpo, toda alergia, toda enfermedad se sana en el nombre de Jesucristo. Todo familiar enfermo por el que pueden tomar la sangre. Todo familiar enfermo por el que se está orando, por una revelación del Dios poderoso, se sana en el nombre del Señor Jesucristo en esta hora, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Glorificamos tu nombre en esta hora. Gracias, Señor. Gracias por cada joven, cada jovencita. Padre, gracias, Espíritu Santo, por tu palabra que es eterna y maravillosa, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Así que bueno, amén. Hermano o hermana, ya le corto porque nos hemos pasado de tiempo. Así que bueno, Dios lo bendiga, Dios la bendiga. Me alegro de haberlo visto. Y adelante, ya saben, mañana a las 6 de la tarde empieza, una Pascua judía. Usted ya tiene un entendimiento y puede empezar a celebrar con el entendimiento que el Señor quizás le ha dado. Amén. Dios los bendiga y Dios las bendiga a todas. Que Dios los bendiga. Buenas noches a los de Europa y buenas tardes a los de América. Hasta luego.